Saludos al senador Pedro Brailapocar, candidato a vicegobernador. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por venir. Recuerdo la última vez que estuvo acá, creo que le preguntábamos qué pasaba. Primero le preguntábamos cómo se tenía que definir la candidatura a vicegobernador dentro de ECO. Y usted decía, es potestad para mí del gobernador, es quien tiene que elegir a quién lo va a acompañar. ¿Por qué cree que lo eligió usted? No, la verdad que yo no puedo, eso no lo puedo contestar yo, él habrá tenido sus motivos, algunos las dijo públicamente cuando se presentó la fórmula, algunas cualidades que él piensa que las tengo, ojalá que sea así, algunas sí, sé que las tengo, el tema de la ética, de la transparencia es así, y lo otro, bueno, la experiencia que uno tiene, yo no solamente me he formado para esta actividad, porque hay algo que quiero explicar. Cuando nosotros nos dedicamos de lleno, como yo encaré toda mi vida a la política, dejamos de lado otras cosas, totalmente de lado. ¿Qué cosas? ¿La vida familiar, la profesión? También a veces, pero quiero decir, uno encara un plan de vida. Sí. Y yo permanentemente estudio y trato de actualizarme y de mantener mis conocimientos acorde con las necesidades y las demandas que existen en la sociedad. Entonces, a todo lo que es una experiencia de política provincial, hoy le puedo agregar una experiencia más que valiosa adquirida en el Senado de la Nación, que no solamente trabajé en el Senado, sino que trabajé en el exterior, porque yo fui 4 años presidente de la Comisión de Seguridad y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Complejos del Parlamento Latinoamericano, que es el único organismo supranacional legislativo que tiene sede propia en Panamá. Tiene un edificio fabuloso y con todo un esquema de secretarías de comisiones. Y presenté proyectos, varios fueron aprobados, recibí una felicitación cuando me retiré de la presidencia porque venía la nueva gestión que puso otro presidente como corresponde. Y entonces todo trabajé mucho el tema de las relaciones con otros países, fundamentalmente con los que tiene el trato Argentina. Como presidente de la Comisión de Amistad con algún país, integrar la Comisión de Amistad con Brasil, con Paraguay, con todos los países que integran el Mercosur y las zonas es decir, toda esa experiencia la voy a volcar ahora al servicio de la provincia. Y recordemos que a mí en mi anterior gestión de vicegobernador me tocó implementar un mandato constitucional que era diseñar el Consejo para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Tarea que llevamos a cabo con un equipo de gente, nos demandó casi 3 años, pero conformamos un organismo surgido realmente del corazón de la sociedad, que tiene, y esta gestión de gobierno le da mucha importancia a eso, porque ustedes habrán escuchado muchas veces que se hablaba primero de las metas 2020, ahora las metas 2030, sí. Que es planificación a corto, mediano y largo plazo. Sí, a través del pacto. Y ese organismo, cuyo presidente nato es el vicegobernador, y es el único funcionario, todos los demás son representantes de la sociedad civil, tiene la tarea de recolectar en la sociedad los proyectos, como decía... Sí. Creo que está firmado, ya está terminado el pacto correntino, se tiene que firmar. El pacto correntino se firmó, el primero se firmó sí. en el año cuando yo entregaba la vicegobernación, o sea, en el 2013. Sí. Y ahora hay que renovarlo y eso es lo que está trabajando. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, si él está contando, pero su diferencia personal y política de la provincia de aquel Brailapocar, candidato en aquel momento, luego vicegobernador, al que se enfrenta ahora este desafío. No, la realidad es distinta, En aquel momento había una cuestión que tenemos que ser sinceros, nosotros salíamos de un conflicto interno dentro del mismo espacio político, había algunos problemas económicos, financieros de la provincia, pero hoy tenemos una pandemia que cambia todas las reglas de juego. Y este tema que no está terminado, por favor que nadie piense que está terminado, porque vamos a seguir teniendo un mes de julio muy difícil y también agosto, lamento decirlo, y esto no es una opinión de Pedro Brailar, que es abogado, es la opinión del equipo con el que yo trabajo, que son profesionales de la medicina, además que el tema a mí me gusta y fui ministro de Salud 4 años, entonces algo entiendo de la cuestión. Todavía nos quedan, lamentablemente, meses muy difíciles. Después viene la pospandemia, que es la salida de todo esto, ¿no es cierto? Todas las actividades que se han visto severamente castigadas, fundamentalmente servicios, cuánta gente perdió su empresa, perdió su pyme, tiene que empezar de nuevo, cuánta gente perdió... Bueno,
todo eso va a repercutir también en la provincia, y ahí yo eso he dicho, y esto lo vengo diciendo de mucho antes de imaginarme que iba a ser candidato a vicegobernador, porque yo pensé que de ser candidato iba a ser al Senado. El doctor Valdés ha demostrado ser un piloto de tormenta excepcional. Entonces, creo que la provincia lo necesita, lo digo sinceramente, no porque sea su compañero de fórmula. Lo dije esto hace mucho tiempo, cuando, reitero, ni pasaba por mi proyecto estar en esta situación. Doctor, yo pensé... usted recién hablaba de la capacidad de liderar del gobernador en esta crisis sanitaria. ¿Qué se imagina como vicegobernador, por vía de hipótesis ya instalado otra vez en el cargo, respecto de esto que usted recién mencionaba? Hoy, por ejemplo, el Gobierno Nacional anunció el convenio con Moderna para comprar 20 millones de dosis, que recién van a llegar en el 2022 y con perfil pediátrico, o sea que los niños están lejos de estar cerca de la solución para este inconveniente. Y uno se imagina que, como usted bien dijo, esto ha modificado absolutamente todo y también va a desafiar a los legisladores para un marco normativo. Sí. ¿Cómo está imaginándose liderar un Senado en épocas de pandemia? Porque esto va a continuar. Bueno, habrá que adaptarse a la situación. Miren, lo único que no se puede hacer con la realidad es ignorarla. Y yo voté la ley de vacunas que pidió el Gobierno Nacional, como voté todo lo que tenía que ver con la pandemia y renegociación de la deuda externa, yo voté siempre al oficialismo, porque en un momento en que todavía estaban en etapa experimental las vacunas, Es decir, Sputnik no había completado la fase 3, estaba todavía en la fase 2, y yo voté en contra de la opinión de algunos porque yo sabía que el gobierno tenía que contar con esa herramienta. Y en el mes de diciembre yo les dije en el Senado, y lo dije en la comisión y en el plenario, señores, dejen de jorobar, con perdón del término, con temas como la reforma judicial o el Ministerio Público, pongamos una fecha, acordemos entre todos para tratar esto en noviembre del año que viene, porque se nos viene mal la mano. Estábamos con 1/3 de los fallecimientos que tenemos al día de hoy. Entonces, lo que no podemos hacer con la realidad, y en eso yo destaqué, porque cuando se creó el hospital de campaña, que es una cosa excepcional en la Argentina, el otro día veía, porque me interesa el tema, abro una noticia del hospital de campaña en Santa Fe, eran carpas del ejército. Acá el hospital de campaña tiene el mejor equipamiento que se pueda pedir para un hospital público o privado, y es un hospital de campaña, de emergencia. Imagínense si esos pacientes tuvieran que estar en la red común de hospitales, el problema que tendríamos. Entonces, en ese contexto, lo que haya que facilitar en materia legislativa hay que hacerlo. Y yo pongo como testimonio de lo que digo lo que fue mi actitud en el Senado. Volviendo al tema de su candidatura y la definición, ¿usted ya lo sabía de antes cuando se lo informan? No. A mí me llaman, tal es así que hubieron algunos comentarios de algunos periodistas que comentaban el tema, y yo les dije, y entraba a salud y les dije, por favor no me saluden porque no hay nada. Yo me enteré el día sábado que el gobernador me pide si puedo ir a su despacho, y de ahí me invita a acompañarlo en la fórmula, que le dije que para mí era un honor, y ratifiqué mi compromiso con la provincia y con la gestión, que la tengo de siempre, ¿no? Antes que usted llegue, nosotros estábamos repasando las candidaturas y creo que todos en el panel coincidían cuando preguntamos, bueno, ¿cuáles son, virtudes o defectos quizás de cada uno? Y en su caso creo que todos reconocían que su candidatura tiene que ver con la lealtad, la palabra lealtad, que incluso la ha demostrado una cuestión de lealtad política. ¿Usted cree que ese es un valor suyo? Supongo que ese debe ser un valor. Yo tomo las palabras que usó el gobernador, porque yo no puedo hablar por él. ¿Me explico? Pero él dijo eso, habló también de la transparencia y habló de la experiencia. La lealtad, sí, yo creo que el vicegobernador cumple la función, lo he detallado claramente por la Constitución, el vicegobernador, la Constitución. Ese es el sistema presidencialista, nos guste o no nos guste. 3 funciones propias. Es el suplente del gobernador cuando el gobernador tiene que salir a ausentarse de la provincia. Asume el gobierno inmediatamente. Es el presidente nato del Senado y de la Asamblea Legislativa, que no es una tarea menor porque tiene que ver con la coordinación de los proyectos de leyes, y es el presidente nato del Consejo que les hice mención recién. Esa tercera función fue agregada por ley, reglamentando un capítulo de la Constitución provincial.
Las otras tareas que cumple el vicegobernador son por delegación, como el vicepresidente de la República. Porque las mismas funciones, nada más que el vicepresidente no tiene estas funciones que yo le menciono que sí tiene el vicegobernador del Consejo. El vicepresidente es solamente suplente del presidente, reemplazo del presidente y presidente del ¿Con Senado. esto se deja de lado cualquier aspiración política, partidaria o personal que pueda tener la persona al ocupar ese cargo? No, porque es una función, tiene una función protocolar muy importante. Es decir, la jerarquía la tiene, no sé si me explico. Y ojo que no hay una relación de subordinación, no existe. Tiene que aguantarlo a todos los senadores. Pero no es subordinado del gobernador. El ex gobernador Ricardo Colombi dijo que quería una fórmula blindada. ¿Con usted se blindó la fórmula? No sé, yo no, a lo largo de mi vida pública, con aciertos y errores, siempre dije que conmigo no hay margen de sorpresa. Yo toda mi vida dije lo que iba a hacer, aún pagando el costo que tuve que pagar en algún momento, pero dije, yo hago esto. Pedro, volviendo al tema institucional y la presidencia del Consejo, justamente que le toca al vicegobernador, de lo mejor que se hizo, creo, en este año de pandemia fue poner en marcha el Consejo del Norte Grande y el mecanismo del Norte Grande. Exacto. Y se avanzó en temas de fondo muy importantes. ¿Se pueden combinar las dos cosas, la tarea? Pero es muy buena tu pregunta, Tito. Por supuesto, porque el Norte Grande es que ¿saben quién fue el firmante del Tratado del Norte Grande, no? Sí. Este ciudadano. El Norte Grande implica proyectos y planificación a futuro, porque tenemos que revertir una realidad donde el norte, que es la Argentina original, porque la Argentina original es el norte, ¿no es cierto?, es la Argentina postergada de hoy. Y para mí fue una medida, comparto contigo, fue una cosa excepcional y no se pudo avanzar más por la pandemia y ahora porque obviamente la campaña electoral pone una pausa. Pero confío en que va a seguir. Cuando yo vi en Yapeyú la presencia de todos los gobernadores del Norte Grande, yo dije, estamos dando un paso importantísimo, porque la fuerza que tiene el Norte Grande en el Congreso de la Nación es enorme, sobre todo en el Senado. ¿Qué tema cree usted que se van a debatir en esta campaña? No sé, me dicen que por ahí se va a debatir el tema de hospital de campaña, otro tipo de cosas, porque lo están planteando, pero lo que surge lo iremos debatiendo. Es decir, ojo, aclaremos, yo soy candidato a vicegobernador, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a debatir los temas que me competen a mí, a la función del vicegobernador. Obviamente que desde el punto de vista político no voy a rehuir a ningún debate, ¿no? En algún momento usted planteó cuestiones vinculadas al sistema electoral nacional y planteó la necesidad quizás de volver a algo parecido a lo que eran los colegios electorales para que sea más equilibrado a nivel país. A nivel provincial, ¿usted entiende que debería avanzarse en alguna reforma electoral ya también y le gustaría que eso sea uno de los temas en su mandato? A nivel provincial yo haría una revisión de la ley orgánica de partidos políticos para ver algunas cosas que se puedan adecuar a la legislación nacional. Y a la ley nacional yo he presentado un proyecto apuntando a aquellas cosas que tienen que ver con que no sea tan sencillo. Si bien con la última ley que la propuso el expresidente Kirchner, se dificultó mucho más el obtener una personería, todavía hay cuestiones. Por ejemplo... ¿Lo que se dice vulgarmente sellos de goma? No es sí, muy técnico, pero se lo plantea así. Es decir, que sea un poco más difícil obtener una personería jurídico-política, ese es mi punto de vista. Ese es un punto de vista mío, ¿no? Que lo vengo sosteniendo. Pero doctor, si se aprobaran estas 22 partidos políticos que quedaron ahí en el tintero, Corrientes casi llegaría a los 80 partidos políticos. Por eso digo, hay que revisar la legislación. ¿Y qué tan lejos estamos de una modificación de, digamos, de los partidos políticos o, qué sé yo, del voto electrónico? ¿Me pregunta el voto electrónico? Sí, por ejemplo, ¿qué tan lejos estamos de que podamos no adaptar nuestra legislación aclaremos una cosa. Sí. El voto electrónico que se implementó no es voto electrónico, es boleta electrónica. Boleta electrónica. Y yo hablé mucho con unas ex senadoras salteñas, porque Salta es la provincia argentina donde mejor funciona el sistema. Ajá. Y yo le dije, yo estuve totalmente en desacuerdo cuando acá se implementó en 3 escuelas sin ningún tipo de práctica. Y lo dije y protesté por ese tema. Pero Salta, para implementar el sistema, les llevó casi 3 años. Hicieron prácticas, simulacros de elecciones, se iban
al interior con camiones, con las computadoras para enseñarle a la gente, y la gente aprende, obviamente. Acuérdense ustedes cuando se bancarizó el cobro de jubilaciones, por ejemplo, la gente decía, no, pero los jubilados, ¿qué no van a saber? Aprendieron inmediatamente, pero lleva tiempo, lleva tiempo. Si es que consideramos que la boleta electrónica, porque eso es lo único que tenemos hasta acá, voto electrónico es lo que tiene en Estados Unidos, donde el cómputo lo hace la computadora y ha tenido sus problemas. Y si no, acordémonos igual de todas maneras, cuando, de la elección lleguemos Bush. a la elección en la que usted va a ser candidato a vicegobernador, el ciudadano cuando entre al cuarto oscuro va a encontrar 51 boletas. Por eso digo... Yendo a eso, Pedro, no es muy difícil, yo lo propuse y pasó a comisión, perdió Estado, lo volví a proponer y ahora hay otro proyecto, pero aunque sea para esta elección y atendiendo a la pandemia, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y que haya boletas por alianza en la elección provincial, en lugar de, como hay en la elección nacional, en lugar de las 58 que va a haber, y entonces contamos 2 pilas nomás en el cuarto oscuro y se termina el escrutinio en 5 minutos? Bueno, esa es una decisión que la tienen que tomar los partidos, Tito. Yo Pero creo que eso no se puede imponer por ley. No, imponer no, pero, consensuar. Ni siquiera por ley. No. Pero si los partidos toman la decisión, es para considerar la idea, sí. Porque si no vamos a estar hasta las 10 de la noche, Sí. 11, contando pilitas. Sí. ¿Cómo se imagina que va a ser esta campaña? Mañana ustedes tienen la presentación de candidatos, eso es una presentación que se va a hacer ¿dónde? Creo que es a las 7 de la tarde. A las 18. A las 6. 18 se adelantó. A las 6. Está bien. Espacio antes. El espacio antes, sí. Ajá. Y yo creo que va a ser todo mayoritariamente virtual, la campaña va a ser en gran medida así, olvidémonos de los grandes actos, de las grandes movilizaciones, eso no se puede hacer. En algunos lugares del país trabajan mucho las caravanas, doctor. Sí, todo lo que implique no tener concentración, digamos, ¿no? Inclusive el contacto personal se puede hacer manteniendo la distancia y de manera individual, va a ser mucho más. Es decir, hay que adecuarse a la realidad, nada más. La provincia dio un paso importante que es aumentar el número de escuelas, seguramente habrá que ampliar el horario de votación y posiblemente, esto es una cuestión mía exclusivamente, establecer algún turno de votación por orden de padrón, porque todos los que tenemos muchos años en esto sabemos que hay horas en que no hay nadie en la escuela y hay horas que está repleta, y eso es lo que hay que evitar. Por ejemplo, qué sé yo, de la A, no sé, tal letra, que vayan Claro, a la votar mañana. Lo que pasa es que el ciudadano en su derecho dice, bueno, voy a votar después de comer, o voy a votar a la mañana temprano, ese es un derecho de cada uno. Pero en esta emergencia yo creo que no sería una mala idea y ampliar el horario de votación, y sí lo que ya se ha hecho, ampliar el número de escuelas para que haya menor incidencia o cantidad. Ampliar el horario es de 7 a 19 sería, por decir un horario, de las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Y sí, o por lo menos, qué sé yo, de 8 a 20 podría ser, no sé, esa es una idea que yo estoy tirando. ¿Y su idea de la cantidad de fiscales? Y bueno, eso está muy relacionado con lo que señala Tito. Sí. Porque puede haber un fiscal. Pero yo creo que en eso las alianzas estamos conversando de hacer el compromiso interno. La Junta Electoral ya habló y les pidió a los partidos políticos. Sí, en eso estamos conversando de ponernos de acuerdo. Si somos aliados no nos vamos a estar... Nunca pasó que se saquen boleta entre los aliados, ¿no? Nunca pasó. No, por ahí, qué sé yo. No, y si ese es el problema, que el que está afuera no entiende, que la fiscalización es justamente entre los de la misma alianza. Lo que pasa que... Nadie le fiscaliza el voto al partido, a la colectora de la otra alianza. Lo que pasa que en este contexto donde cada partido tiene su propia boleta, y bueno, hay una competencia, eso es cierto, ¿no? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, espero haber respondido todas sus inquietudes. ¿En Capital están conformes el Partido Popular? ¿Cómo Sí, en Capital llevamos el 5º candidato a concejal, es una mujer, la doctora Meca, que es actualmente prosecretaria del Consejo Deliberante. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del impacto de la pandemia, pero ya no en cuestión, digamos, de salud física.